sí, están escribiendo. Bien. Sí, vamos a retomar la parte práctica y es muy importante la aplicación, la solución de los problemas en forma algebraica. Ahora que entremos con un ejemplo de aplicación en particular, lo vamos a ver. Bien, ahora sí, ahora hago la respuesta a eso. Gracias, Agustín. La pregunta dice que si, ¿cómo son el tema de las operaciones con magnitudes? Cuando tenemos vectores, hay dos tipos de productos, que es uno, el que se llama el producto escalar, que es el que está haciendo la pregunta Agustín, y otro que es el producto vectorial. Después de eso va a venir un módulo complementario que se llama Vectores 2, está bien, donde vamos a entrar en la parte de productos. Si se fijan, no he llegado todavía a eso porque no lo vamos a usar en la unidad 1 y 2. Pero efectivamente, cuando multiplican escalarmente un vector por otro vector, ese resultado es un escalar. Eso va a aparecer en nuestro contenido en la unidad 3, cuando veamos el tema de trabajo y energía, en donde el trabajo es precisamente el producto escalar de dos vectores, pero la magnitud trabajo es un escalar. Ahora, cuando tenemos un producto vectorial, multiplicamos un vector por otro vector y el resultado es un vector. Así que sí. Bien. Pero una cosa, Adri, acoto. Agustín, vos justamente lo has escrito, está bien que el producto escalar de vector por vector de igual a un escalar. Cuando hablamos de producto escalar, la nomenclatura es, por ejemplo, de un vector A por un vector B, pero ese por no utilizamos la cruz que utilizamos normalmente, se le utiliza un punto. ¿Sí? Los dos productos, tanto el escalar como el vectorial, se diferencian, entre tantas cosas, pero principalmente, digamos, en la escritura, por ejemplo, el escalar lleva un punto, y el producto vectorial sí se le coloca la cruz que vos has colocado. A lo mejor lo has colocado sin querer, digamos, por aclarar por, ¿sí? Pero repito entonces, cuando es producto escalar, entre un vector y el otro, va un punto. Y cuando es producto vectorial, un vector con otro vector, va la crucecita, ¿sí? Eso es algo que también se denota en la escritura. Muy bien. Ahora vamos a entrar a hacer la relación entre la teoría y la práctica, porque es un paso que hay que irlo ejercitando, pero vamos a revisar rápidamente los contenidos que nosotros sabemos que pueden dar alguna dificultad conceptual en lo que hace a entenderlos y luego poder trasladarlos y poder aplicarlos. En la primera parte del módulo 1 o de lo que le hemos presentado, hablaba de los conceptos de distancia y de desplazamiento y diferenciaba esos conceptos, ¿está bien? Uno de ellos, la distancia, es una magnitud escalar, en tanto que el desplazamiento es una magnitud del tipo vectorial, ¿está bien? Entonces, es importante distinguir y diferenciar, por un lado, distancia y desplazamiento, porque eso nos va a influir en la parte conceptual que tiene que ver con los conceptos de velocidad media y de velocidad instantánea. Y eso es lo que empieza a aparecer luego en la parte práctica y cuando vamos a retomar, digamos, las distintas partes conceptuales a nivel de resolver. Si ustedes recuerdan, voy rápidamente por las primeras diapositivas, se presenta el concepto, lo pongo en pantalla para que lo recuerden, de distancia y de desplazamiento. Veamos la diferencia entre esos conceptos y la aplicación. Supongamos que tuviéramos, denme un minuto que comparto pantalla, y utilizo para explicar. Fíjense, me avisan si lo están viendo porque yo dejo de ver la pantalla. Demora, vos en todo caso hacerme de aviso, bueno, antes de que yo empiece. Ahora sí, aparece abajo chiquito. Bien, lo pueden ampliar, obviamente maximizan la pantalla para que puedan verlo. Tienen uno de los ejemplos que se mostró en las simulaciones, no el mismo, pero algo parecido. El concepto es el siguiente. Cuando ustedes tienen un determinado recorrido, ¿está bien?
ese camino que se dibuja es la trayectoria. Si yo mido sobre el largo de ese camino, lo que estoy midiendo es la distancia. Y eso es un escalar, porque dando el número y la unidad de medida es suficiente. Ahora bien, el desplazamiento, este fue el punto de partida, la posición inicial que tuvo el cuerpo, y esta es la posición final del cuerpo. Entonces, el desplazamiento es un vector que me señala desde dónde estaba el cuerpo a dónde se movió el cuerpo. Y si se fijan, bueno, está la representación del vector, y cuando nos da el dato de la magnitud, y aparece una unidad, o sea, si se fijan, esto se relaciona con las coordenadas polares que también se vio en el tema de vectores. O sea, esta es la magnitud del vector y esta es la medida del ángulo que forma. Entonces, para que repasemos un minuto el contenido de velocidad media y de rapidez media, no con este ejemplo, porque este ejemplo no lo tengo calculado, miremos ese, denme un minuto. Y les voy a pedir, es una cuenta muy rápida, o dos cuentas mejor dicho, que realicen el cálculo de la rapidez media, el cálculo de la velocidad media, y que expresen el valor de la velocidad media como vector. ¿Está bien? Con un papelito, algo al lado, háganlo, y yo voy a volver enseguida sobre esto para poder retomar el ejercicio. ¿Está bien? Me voy a anotar los datos en el pizarrón. En este caso, la distancia, si bien nosotros la hemos señalado en las diapositivas que les hemos presentado con la letra S, con la letra D, otros la simbolizan con la letra S. Entonces tenemos 15,5 metros, el desplazamiento en magnitud figura 2,6 metros, y el ángulo tita que forma es 39,3 grados. Bien, dejo de compartir pantalla para volver con ustedes. Y les realizo esa primer pregunta que hice recién, para que ustedes la calculen y puedan decirme la respuesta. La pregunta es, ¿cuánto vale la velocidad media? ¿Sí? Hagan ese cálculo inicialmente. Es muy simple, es muy breve, y a partir de ese cálculo vamos a hacer el siguiente. Les he dejado la pregunta para que respondan. Hay 3 opciones de respuesta, súper fácil, pero a partir de allí continuamos con la expresión. Chicos, ustedes deben cliquear en alguna de las opciones. ¿Sí? Claro, para responder tienen que hacer clic en alguna de las opciones. Recuerden que no la estamos evaluando para nada, es No, algo para nada. Es simplemente y algo para un juego, si se quiere, y a ver quién acierta. Perdón, no dije un dato importante, mala mía, pero denme un minuto, eso fue error mío. Vamos a suponer que el desplazamiento y la distancia que este móvil ha recorrido lo ha hecho en 2 segundos, ¿está bien? Que es un dato que para velocidad media o para rapidez media lo deben conocer. Entonces, en base a eso, ven los errores de los que hablábamos que íbamos a cometer, tratar de llevarlo tecnológico y en simultáneo puede complicarse. Calculemos entonces la velocidad media cuando, para los datos dados, que son los que tengo escritos todavía en el pizarrón, y que se han producido en un intervalo de tiempo de 2 segundos. Fíjate, queremos calcular, colocar tu pizarra más vertical, más hacia vos, digamos, porque si no da mucho reflejo y no se alcanza a ver. Eso es lo más vertical que puedo.
Si no, voy a apagar En esta todo luz. caso, más inclinada hacia Eso. adelante, por decirlo así. No, no, la parte de arriba, ahí. A eso, así, ajá, como Casos técnicos. cayéndose. Bueno, Igual, podemos responder un poquito más. Tenemos 50 y 50 de respuestas, unos con el 7,5 y otros con el valor 1,3 metros sobre segundos. Voy a apagar una luz y vos decime si se mejora el tema del reflejo. bueno. Ahí no te vemos directamente. No, es que tapé porque me fui yo hacia adelante. ¿Mejor el reflejo? Casi igual. Está casi igual. Un poquito mejor. Un poquito. Voy a tratar de escribir con negro que se ve. Bueno, a ver, tenemos un empate, si queremos, en las respuestas. Algunos de ustedes están diciendo que es 7,75 la velocidad media y otros que es 1,3 el valor correspondiente. Vamos a recordar cómo se calcula. Si recordamos la velocidad media, y acá tiene que ver con entender esto que ustedes decían que les costaba ir desde ver el video, que es de teoría, y llevarlo a una aplicación, esto es la parte inicial, pero es entender el concepto para poder trasladarlo a hacer una cuenta. Entonces, por eso es importante que los videos los vean y que los conceptos vayan tomando nota, vayan apuntando lo que es lo más importante. Fíjense, si recordamos, la velocidad media se calculaba como el desplazamiento, que en este caso lo voy a poner con un delta de R, y ya repito por qué, sobre un intervalo de tiempo. Todo el formato que he escrito acá lo he escrito en forma escalar, estoy hablando de módulos, ¿está bien? Cuando yo quiero hablar de un módulo, de un vector, tengo dos alternativas para escribirlo. Acá esta notación de delta de R es un módulo. Si yo lo hubiese escrito de esta manera, barras verticales, el delta de R como vector entre dos barras verticales, eso también es notación de que estoy hablando de un módulo. ¿Y por qué puse delta de R y no delta de X? Porque en el ejemplo que yo les di recién, teníamos un movimiento de una curva que se estaba produciendo en la pantalla, por así decirlo, que era en el plano. Es decir, que en ese caso el símbolo que corresponde para el desplazamiento es delta R. Cuando estábamos en una dimensión vertical u horizontal, podíamos utilizar para la horizontal el delta X y para la vertical el delta Y. Eso para repasar un poco la parte de notaciones. Entonces la velocidad media se calculaba así, y la rapidez media la calculábamos como la distancia sobre el intervalo de tiempo. Y aquí hago hincapié en una cuestión del vocabulario cotidiano y el vocabulario que utilizamos en física. Nosotros, cuando en el vocabulario cotidiano decimos distancia, queremos decir la línea recta entre dos puntos, ¿bien? Eso en física no es así. Si ustedes miran la presentación que tienen en pantalla, la distancia se mide sobre el camino recorrido. Entonces no es el concepto de distancia que tenemos en la vida cotidiana. Y el desplazamiento sí sería en línea recta, ¿está bien? Si medimos su magnitud, nada más su módulo, que es lo que une la posición inicial con la posición final que tiene el cuerpo. Bien, si yo quisiera calcular la velocidad media, deberé colocar el valor del desplazamiento, que en el ejemplo que habíamos puesto era 2,6, dividido en el valor del tiempo, que sería 2 segundos. En ese caso, el resultado correcto a la pregunta de calcular el módulo de la velocidad media, la respuesta correcta es 1,3 metros sobre segundos. ¿Está bien? Y a las personas que respondieron 7,75, ese valor que era la otra opción, es precisamente el valor de la rapidez. Si yo coloco en el valor de la distancia los 15,5 metros sobre segundos y lo divido en los dos segundos, los 15,5 metros y lo divido en 2 segundos, voy a obtener los 7,75 metros sobre segundo. Ese es el concepto de rapidez media.
y se diferencia la rapidez media de la velocidad media. Uno de los ejemplos que estaba en los videos es que supongamos que yo me muevo, pongamos un ejemplo, viajo de San Juan a un punto cualquiera, o de la casa de ustedes a la Plaza 25 de Mayo, y vuelven a su casa. En ese caso, no es que no han recorrido una determinada distancia, sí, dependerá de dónde viva cada uno la distancia que recorra. Entonces podrán medir esa distancia, tomar el tiempo en que hicieron ese movimiento y calcular la rapidez media. Ahora, la velocidad media que hemos tenido todos es la misma. ¿Por qué? Porque todos partimos de nuestra casa, fuimos a la Plaza 25 de Mayo y volvimos a nuestra casa. Entonces todos tuvimos un desplazamiento que fue cero. Al ser cero el desplazamiento, porque el punto inicial y el punto final es el mismo, obviamente todos tenemos la misma velocidad media y ese valor también es cero. ¿Está bien? Entonces, esto para remarcar y hacer hincapié en la diferencia que hay conceptualmente entre los conceptos de desplazamiento y distancia y cómo influye eso, velocidad media y rapidez media. ¿Está entendido? Si no estuviera, escriben una pregunta respecto a lo que acabo de ver. Mientras, bien, hago otra pregunta, y esta no voy a hacer una encuesta porque si no me demoro más. Con los datos de este ejercicio, ¿está bien? ¿Puedo calcular la velocidad instantánea que tiene este cuerpo? Piensan que, recordemos, el concepto de velocidad instantánea. La velocidad instantánea es el valor, la medida que tiene un cuerpo en su rapidez, pero en un instante determinado. ¿Bien? ¿Qué creen? Ahora avancemos hacia esa pregunta. ¿La velocidad instantánea sí se puede? Bien, a ver, vamos por parte. La velocidad media, borro rapidez, que ya está claro, la velocidad media la calculábamos de esta manera, su módulo. Si la quisiéramos escribir, algo que no hice recién, porque estábamos hablando de módulos, pero que ahora voy a ir al formato general, si yo quiero escribir el vector velocidad media y escribo esto, eso tiene un error en la notación, y ese error es como muy común que a veces los estudiantes pueden cometerlo. Tengo escrito un vector y de este lado tengo escrito un escalar, ¿bien? Entonces ese error de notación es incompatible, eso estaba en el video de vectores. La velocidad media la calculo como el cociente entre el vector desplazamiento y el intervalo de tiempo. Y bien, algunos ya empiezo a ver que ponen la respuesta, si podríamos calcular, y nos dicen que podemos calcular lo que sería la velocidad instantánea, no le voy a poner el subíndice i, aplicando el límite. Cuando yo calculo el límite de la velocidad media con delta t tiendo a 0, a lo que llego es al concepto de la derivada del vector posición con respecto al tiempo. ¿Está bien? Ahora bien, en el ejercicio que nosotros tenemos y con los datos que nosotros tenemos, la única información que hemos recibido es que recorre tal distancia, realiza un desplazamiento de 2,6 metros y lo hace en el intervalo de tiempo de 2 segundos. ¿Eso qué significa? Que entre 0 y 2 segundos tuvo una velocidad promedio, que la calcularon ustedes, de 1,3 metros sobre segundos. Ese dato de velocidad media o de velocidad promedio es muy general. ¿Por qué? Porque pueden haberse movido todo el tiempo a 1,3 metros sobre segundos. O por el contrario, puede haber iniciado a 0, haber ido aumentando la velocidad y que su promedio efectivamente sea el valor de 1,3 metros sobre segundos. Ahora, entre 0 y 2 segundos, ¿está garantizado que el móvil o el cuerpo que sea se mueve todo el tiempo a 1,3 metros sobre segundos? No, ¿está bien?
Y conocer la velocidad instantánea es conocer la velocidad en un momento particular, ¿bien? Entonces, puede ser que tal vez en algún momento la velocidad instantánea sea 1,3 metros sobre segundos, pero supongamos que el móvil arrancó de 0 y empezó a subir 0, 0, 1, 0, 2, etcétera, ¿está bien? Entonces, en un instante la velocidad va a ser 0,2 metros sobre segundo, en otro instante va a ser 1, en otro instante va a ser 1,1, ¿bien? Entonces, con los datos de este ejercicio, no es posible calcular la velocidad instantánea. Tenemos que tener información, que no es el ejemplo que hemos dado acá, para poder calcular la velocidad en un instante determinado y poder aplicar el límite en este caso. He tomado ese ejemplo porque cuando conceptualmente leemos la definición de distancia y desplazamiento y después avanzamos hacia los contenidos de velocidad media, velocidad instantánea, que son los que siguen en las siguientes diapositivas, no parece algo que sea muy, muy significativo, o sea, que sea algo que requiera un cálculo complejo, pero a veces esa parte conceptual, y bueno, si se fijaron, algunos diferían en las respuestas que habían dado, efectivamente puede causar ese error. Yo les voy a compartir en el chat o mediante notas compartidas algunos enlaces de simulaciones, que son las simulaciones que yo he utilizado para algunas de las presentaciones que les he ido dejando, pero que ayudan a entender conceptualmente. Así que cuando finalice les voy a hacer eso. Y mientras, se las voy a ir mostrando acá para que podamos entender eso con más detalle. Me avisas de ahora cuando ya sea visible. Y ahora sí, Al. Está visible. Bueno, miren esa simulación que está en pantalla. Tenemos una moto, esperen, antes de esa, tengo otra que quiero mostrar. Esta. Para diferenciar conceptualmente. Habíamos visto que la velocidad media se calculaba como la pendiente de la recta secante. Acá tenemos 2 puntos marcados. Y la recta secante, entre esos 2 puntos, es la que está representada en verde. La recta que aparece en azul va a ser la recta tangente. Fíjense que vamos a animar la simulación y la vamos a repetir. Si ustedes van mirando a medida que la simulación corre los valores de una y de otra, podrán ver que la velocidad media es una, fíjense, vamos a refrescar. Este móvil se mueve a velocidad constante, el móvil 2, y recorre el mismo desplazamiento que el móvil 1 en el mismo intervalo de tiempo. Así que este valor de velocidad, que es el que está medido en verde, es lo que representa la velocidad media de 2,9 metros sobre segundos. Sin embargo, si miramos ahora la velocidad que tiene el cuerpo, ¿sí? En el otro caso, que ha recorrido lo mismo, pero que arrancó de 0 y que cuando llegó a la posición final también tiene 0, eso prueba de que la velocidad instantánea es desconocida en ese intervalo. Eso es lo que se aplica al ejemplo que hemos visto recién. Y si miramos esta otra simulación, que se limita a velocidad media, y nos va a servir después para ver cómo se interpreta el significado físico de una velocidad positiva o de una velocidad negativa. Yo voy a ir pasándola y pausando. Fíjense en esa situación. De 0 a una posición X final, digamos, hacia aquí mido el X positivo, siempre que la moto se mueva en ese sentido, yo he elegido un sistema de coordenadas que hacia acá mido las X positivas. Entonces, mientras la moto se desplace en este sentido, ese vector velocidad va a tener un valor que va a ser positivo. Y si yo lo miro en la gráfica y miro esta recta, que es la recta tangente en un punto determinado, la pendiente de esa recta tangente es ascendente, por lo tanto es positiva también.
Ahora bien, fíjense que a medida que voy avanzando, va cambiando la inclinación de esa recta tangente. De hecho, si se fijan, cada vez está menos inclinada. Y si miran, el tamaño de este vector, a su vez, también está disminuyendo. O sea, efectivamente, si la recta en una gráfica de posición-tiempo, que es en la que estamos, la pendiente de la recta tangente me da la velocidad instantánea. Si esta pendiente disminuye, eso indica que la velocidad disminuye. Y cuando yo llegue justo a la cresta de esa curva, ¿sí?, a ese punto de inflexión, tendré la situación, acá tengo el valor de la pendiente, tendré la situación donde la pendiente es 0. Y corresponde al momento, al instante justo en que la moto se detiene y a partir de ahí invierte su movimiento. Empieza a aumentar su velocidad, ¿bien? Y a medida que aumenta su velocidad, ¿qué sucede? Esta pendiente se vuelve negativa, vemos el valor reflejado acá. Y físicamente, ¿cómo se interpreta una pendiente negativa? No es que disminuya la velocidad el signo negativo. El signo negativo significa que la moto se está moviendo en contra de lo que está establecido como el sistema de coordenadas que yo he fijado positivo. Yo fijé positivo hacia la derecha y acá tengo que mi moto se está moviendo a la izquierda, hacia las X negativos. Entonces, ese es el concepto que hace que la velocidad sea negativa. Nuevamente, cuando lleguemos a este punto de inflexión nuevo de esa gráfica, hará que yo tenga una velocidad que es 0 y a partir de allí vuelve a aumentar la pendiente y la moto a moverse en sentido positivo, ¿sí? Bien, eso para explicar la diferencia entre los conceptos de velocidad media y de velocidad instantánea, que son los que aparecen en estas diapositivas. Yo voy a tratar de llevar un poco el orden de los contenidos en general, como para hacer un repaso de las partes esenciales, y luego me voy a focalizar en los ejercicios, en las preguntas que ustedes están haciendo puntualmente. No es que las leo y yo sigo con mi discurso, pero es que trato de hacer una mirada general y luego voy a ir a responder las preguntas puntuales y a escuchar ustedes cuáles son las dudas y vamos a abordar los ejercicios que capaz es lo que más les da dificultad. Pero a veces hay algo... Sí. Sí, te había anotado, cuando puedo les voy respondiendo a los chicos. Sí, decime, porque yo al hablar he estado con pantalla completa y no he mirado. Sí, si tienen inquietud respecto de abordar los problemas, que lo veremos más enseguida seguramente, y voy a explicar y subrayar más lo que ha dicho recién Adriana. Si pueden, si están tomando nota, lo que se ha dicho Adriana respecto de que cuando la velocidad es negativa, es un error muy común pensar que el cuerpo o el móvil, el objeto, está disminuyendo su velocidad. Eso es erróneo. Una velocidad negativa significa que el cuerpo se está moviendo en sentido contrario al sistema de coordenadas que hemos fijado. Eso resáltenlo, anótenselo por algún lado, ¿sí? Luego, cuando veamos MV, donde aparece ya el concepto de aceleración, bueno, ahí hay que evaluar ambos signos, el de velocidad y el de aceleración, para poder determinar qué tipo de movimiento tiene, ¿sí? Entonces, remárquenlo que el signo de la velocidad tiene que ver con el sistema de coordenadas que se ha fijado, ¿bien? Que es positivo no significa ni que es constante ni que va aumentando, significa que se mueve a favor del sistema de coordenadas. Yo soy media pesada y media reiterativa. Pero bueno, al no verlo, no les veo sus caritas de si entienden o no. Entonces, bueno. Para mí, la verdad que lo ideal sería que pudiéramos estar todos con lo ideal sería que pudiéramos estar en el aula sin coronavirus de por medio, interactuando como normalmente se hacía, pero en esta nueva normalidad, como le llaman, tenemos esto. Y lo que más me cuesta es que esto no se transforme en un monólogo. Está bien que como soy yo con la pantalla prendida, puede llegar a hacerlo. Y escucharlos a ustedes sería lo ideal, que todos pudiéramos tener las cámaras prendidas y que yo viera sus caras
y tratara de dilucidar si entienden o no entienden. Eso no se puede, por eso que se comuniquen por el chat o que prendan el micrófono no me molesta para nada. Si lo prende más de uno, de última vamos a decir, bueno, primero uno, después el otro, pero pregunten para que nosotros podamos escuchar y entender los inconvenientes que puedan tener en el aprendizaje. Entonces, la comunicación es central y es lo que tenemos limitado en este momento. Voy a lo que les dije, voy a ir llevando un orden primero en la diapositiva para que yo no olvidarme las cosas que tal vez son esenciales, pero si alguna duda hay, primero preguntemos las dudas a medida en los temas en que yo vaya avanzando, y después dejo el espacio abierto para que pregunten dudas de problema, dudas de cómo se escribe algebraicamente. Al final vamos a tratar el tema de la inscripción en el SIU, o sea, los escucho a todas las opciones, pero por una cuestión de orden, primero vamos Lo voy anotando de todas maneras. Eso te agradezco porque es fundamental, porque entre hablar, mirar la pantalla, escribir acá, compartir mi pantalla para otras simulaciones, obviamente es muy probable que algunos detalles yo no los tenga, obviamente. Bueno, gracias Federico, con algunos se entiende de vez en cuando, significa que puedo seguir avanzando. Los otros conceptos que aparecían era el concepto de aceleración media y de aceleración instantánea, que eran semejantes, si se quiere, en lo que hace a media e instantánea, a lo que ya vimos con respecto al vector velocidad media e instantánea. Solo que en este caso los conceptos asociados para la aceleración media es la variación del delta de B, ¿sí?, con respecto al tiempo. Y cuando tomamos el límite de la velocidad media, nos vamos a la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. En ese caso estamos en la aceleración instantánea. Como hay una relación, ¿cómo se pasa de esta ecuación a esta ecuación? A su vez, la velocidad instantánea se puede expresar como la derivada de la posición, o sea, la derivada de x con respecto a t. Entonces me queda una derivada dos veces con respecto al tiempo si hablo de la posición. Por eso, de aquí a aquí, viene de reemplazar lo que sería la velocidad como la derivada de la posición con respecto al tiempo. Así surge esta derivada segunda. Conceptualmente, perdón, ya me pasé demasiado, el concepto de aceleración media era semejante, si se quiere, al del que vimos de velocidad media, pero en este caso, fíjense que estamos en una gráfica de velocidad en función de tiempo. Siempre que nosotros vamos a sacar una conclusión de algo, no la podemos sacar solamente mirando la forma de la curva que tengamos acá adentro. Tenemos que mirar qué es lo que está representado, porque yo puedo tener, pongo un ejemplo, que ese es el que menos se ve. Supongamos, miramos acá el pizarrón un minuto. Yo voy a hacer dos gráficas, ¿sí? Esas dos gráficas son idénticas, las dos son rectas con pendientes, ¿está bien? Si yo preguntara, bueno, ¿y qué de los movimientos rectilíneos? ¿Qué movimiento es rectilíneo? ¿Uniforme o un movimiento variado, acelerado en este caso? Si yo no especifico qué estoy graficando, no lo puedo saber. Si esta gráfica fuera una gráfica de velocidad en función de tiempo, ahora sí puedo decir que la velocidad aumenta linealmente en el tiempo y por lo tanto esta gráfica corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente variado, en especial en este caso acelerado. Y si esta gráfica fuera una gráfica de posición en función del tiempo, lo que aumenta linealmente es la posición. Por lo tanto, esta gráfica corresponde a un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Está bien? Eso es fundamental, mirar la forma de la gráfica, pero mirar también las magnitudes que se representan. Por eso van a ver que cuando ustedes hagan gráficas, si nos mandan gráficos en donde se olvidaron de poner esto, vamos a hacer como mucho hincapié en que es fundamental que nos digan lo que están representando, porque si no, no se puede sacar ninguna conclusión.
Entonces, volviendo a esto, si tengo una gráfica de velocidad en función de tiempo, con una forma cualquiera, que es en este caso una curva, que es la que está dibujada en verde, y trazo la recta secante entre dos puntos, la pendiente de esa recta secante me da la aceleración media. Y de manera análoga a lo que ya hemos visto antes, la pendiente de la recta tangente lo que me va a dar es la aceleración instantánea. ¿Bien? Bueno. Vamos ahora a los tipos de movimiento. Denme un minuto. Sí, vamos a los tipos de movimiento. Y tenemos el primero, donde el movimiento era el rectilíneo uniforme, que se caracterizaba por tener una velocidad constante. Y acá voy a hacer también mucho hincapié en el vocabulario que vamos a usar. Cuando yo diga velocidad constante, aunque no lo diga siempre de esta forma, voy a querer decir vector velocidad constante. O sea, la palabra velocidad, recuerden que es una magnitud que está asociada, es una magnitud vectorial. Entonces, si yo hablo de velocidad, estoy diciendo, aunque por abreviar expresiones, estoy diciendo vector velocidad. Entonces, cuando hablo de que el vector velocidad es constante, un vector tiene un valor, tiene un módulo, pero tiene también una dirección y un sentido. Entonces, en este movimiento se mantienen constantes todas esas características del vector, tanto el módulo como su dirección. Cuando yo quiera hacer después hincapié en que cambia solamente el módulo, voy a hablar de rapidez, porque rapidez es el módulo de la velocidad instantánea. Entonces, cuando estábamos en este movimiento, habíamos visto que la velocidad, en este caso, fíjense que estoy definiéndola como un desplazamiento delta X sobre delta T, la velocidad, que es una velocidad media, se calcula de esta manera. Y en este movimiento, que es el uniforme, la velocidad media y la velocidad instantánea es la misma, coinciden en todo momento porque es una magnitud que es, por ejemplo, un móvil se mueve a 5 metros sobre segundo e instante a instante tiene 5 metros sobre segundo, entonces la velocidad instantánea y media son idénticas. Me interrumpo y hacen la pregunta si las clases de consulta quedan grabadas. No, no quedan grabadas, porque la plataforma se satura y ya lo hemos probado, las voces se pixelan mucho más cuando hacemos grabaciones. Así que los que estén presentes lo van a poder aprovechar, pero no se graban las clases. Bien. Sí, si ustedes quieren grabarlas, yo no tengo problema. O sea, esto es como si fuera una clase en el aula, o intenta hacerlo, obviamente, y pueden entrar alumnos que estén anotados en el cursado regular. A mí no me molesta la presencia de alumnos. Entonces, si ustedes la clase la graban y después se la pasan a un alumno que tal vez no estuvo, no es un inconveniente. Pero si yo las grabo, saturo el sistema, y si la grabara con un grabador de escritorio de pantalla, que lo puedo hacer, quedaría algo de mucho más de 15 minutos y tampoco podría subirlo a YouTube o subirlo en una red, me tardaría demasiado tiempo, así que no lo hago. Bien, continúo acá. Entonces, en este movimiento, la velocidad media e instantánea obviamente coinciden y obviamente la aceleración es cero. A partir de esta expresión, haciendo los despejes correspondientes, podemos encontrar cómo calcular la posición de un cuerpo en un instante de tiempo determinado, que es lo que se conoce como ecuación de movimiento o ecuación de posición. Bien. Yo voy a avanzar hacia las partes donde yo sé que puede llegar a dar algo de dificultad, y luego me voy a detener con algunas preguntas, como hice en la parte de distancia y desplazamiento, para ver si medianamente se está comprendiendo lo que se ve. Fíjense que siempre que yo tenga una gráfica, como en este caso de posición-tiempo, y yo derive, voy a llegar a poder calcular los datos para construir una gráfica de velocidad-tiempo. Y volviendo a derivar, voy a poder calcular lo que es la aceleración. Geométricamente, derivar es calcular la pendiente de la recta tangente.
para volver, obviamente, lo hago con los pasos inversos. Y eso es lo que vamos a ver, digamos, en una simulación. Déjenme un minuto que la busco. Y relacionamos eso con lo que estamos viendo. Bien, por otra parte, cuando yo tengo una gráfica de bueno, esto ya lo dije recién, de posición-tiempo, la pendiente me da la velocidad, y si tengo una gráfica de velocidad en función de tiempo y calculo el área bajo la gráfica, siempre a partir de esa información lo que voy a estar calculando es el desplazamiento. Entonces, a veces en los problemas, usar esta interpretación del significado de la integral nos resulta muy útil para resolver las partes prácticas. Vuelvo a compartirles mi pantalla para mostrarles un ejemplo. ¿Débora está visible? Aún no. Bueno. Aún no. Vos avísame. Ahora sí, ahora sí. Bien. Nuevamente, si se fijan, todas estas simulaciones en este tema las saco de una página que se llama EducaPlus, ¿está bien? Enseguida, si yo no me acuerdo, háganme acordar que todos estos enlaces que he ido utilizando para acceso a las distintas simulaciones, se los voy a dejar. A veces les sirven para entender el tema de los conceptos e incluso tiene ejercicios interactivos, donde ustedes pueden practicar si un concepto X lo entienden o no. Bien, nuevamente tenemos la moto de los ejemplos anteriores. En este caso en rojo se representa el vector velocidad y en azul el vector aceleración. Acá este laboratorio nos va a servir para ver movimientos que es variado. He avanzado un poquito más en el tema. Pero fíjense que esta es una posibilidad. Siempre en este tema de movimiento rectilíneo, el vector aceleración y el vector velocidad tienen la misma dirección. Pero puede pasar que estén en sentido contrario, como en este caso, o que coincidan en sentido. Entonces, primero vamos a correr la simulación completa y luego la vamos a ir analizando por partes, por pasos. Bien. Vamos de nuevo. Fíjense que a medida que vaya avanzando la moto, el vector aceleración en este caso está en contra, en su sentido, del vector velocidad. Y el efecto es evidente, se va disminuyendo el tamaño de este vector velocidad. ¿Sí? Entonces lo vamos a relacionar, acá tenemos todas las gráficas. Posición, no coincido con la notación que tiene esta página, nosotros la posición la representamos con X, no con E. La velocidad y la aceleración. Fíjense que la aceleración es constante, estoy hablando ahora de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, y en este caso la aceleración siempre vale menos 4 metros sobre segundo, significa que va a apuntar hacia lo que son el sentido negativo de las X en mi sistema de coordenadas. Si yo miro la pendiente acá, la pendiente de la gráfica posición en función de tiempo, eso me va a estar dando la velocidad instantánea. Y a partir de este dato de velocidad instantánea es que se construye ese puntito negro en la gráfica de velocidad en función de tiempo. Entonces, observen que a medida que haga avanzar la simulación, esta pendiente va, a medida que avance en este punto, va a ir disminuyendo su inclinación. Y en esta gráfica eso se va a ver reflejado porque disminuye el valor de velocidad. ¿Bien? Nuevamente, vemos que el valor de velocidad se hace muy chiquito y si sigo avanzando, se va a hacer 0 en un punto. Ese punto en donde se hace 0 corresponde al punto de inflexión de esta curva. A partir de allí, ¿qué sucede con la pendiente? Esta pendiente pasó a ser descendente, la pendiente de esta recta. Eso habla de que la velocidad es negativa, y lo que Débora les remarcaba recién, una velocidad negativa no es que sea menor.
una velocidad negativa puede ser igual de grande que una positiva. El significado del signo negativo es que apunta en sentido contrario a lo que he fijado yo como positivo. Hemos dicho positivo, va a ser en este caso hacia la derecha, y acá está hacia la izquierda de la pantalla. Entonces, si seguimos avanzando, vemos que cuando coincide el sentido del vector velocidad y del vector aceleración, el efecto es que aumenta el módulo del vector velocidad. Entonces, esta inclinación va a ir en aumento. Entonces, a partir de la pendiente de la recta tangente que se fue construyendo en la gráfica de posición, obtenemos los datos para construir la gráfica de velocidad. Y eso es lo que vamos a hacer en algunos de los ejercicios que les hemos solicitado. Y ya vamos a volver a esos ejercicios. Solo que en esos ejercicios, cuando tenemos los datos, solemos tenerlos en 2 puntos y trabajamos a partir de esa información. Ahora, a su vez, si yo calculo el área bajo la curva, ¿ven lo que está sombreado acá? Bueno, de esta gráfica podría volver a esta otra. Y eso es lo que vamos a hacer cuando en los ejercicios queramos calcular a partir de la gráfica de velocidad, obtener información para construir la gráfica de posición. Vamos a estar calculando, por ejemplo, el área bajo la curva. Bueno, vuelvo acá. Con eso hemos hecho un repaso muy rápido, obviamente, de cómo se entiende el vector aceleración y el vector velocidad, el tema de si coinciden o no los sentidos. Hay una consulta, Adri, sí, de un chico que pregunta acerca de la aceleración porque es negativa. Ah, perfecto. Bien, vuelvo a la pantalla, Sí, a la pantalla compartida. Perdón que no la vi antes. Es que cuando yo estoy compartiendo pantalla y sí no tengo chance de ver. Pero recién lo haces. Sí. Vuelvo acá. Bien. Yo tengo la moto. La moto se mueve en la tierra. Ese es nuestro sistema de referencia. Vamos a medirlo desde un observador que está en la tierra. Pero para poder hacer, digamos, operativo un sistema de referencia, yo tengo que utilizar lo que se llama un sistema de coordenadas. ¿Qué significa? Esas coordenadas pueden ser las más comunes que utilizamos nosotros, como pueden ser las coordenadas rectangulares, X y Z. También podríamos usar coordenadas polares, si estuviéramos en el espacio, coordenadas cilíndricas, esféricas, etc. Pero, ¿qué significa? Este punto es el punto 0 de mi sistema de referencia, ¿sí? Aquí es como que pongo el observador. A partir de ahí, hacia la derecha, si miramos acá, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, si no, lo amplío. Bien. A partir de ahí, tenemos las X positivas. Todos los vectores que apunten hacia la derecha de la pantalla, hacia acá, tienen signo positivo. Y todos los vectores que apunten hacia la izquierda van a ser negativos. Entonces, en este ejemplo, ¿por qué la aceleración es negativa? Sencillamente porque apunta en contra del sistema de coordenadas que yo elegí. Yo elegí positiva las X hacia la derecha. ¿Que podría haber elegido positiva las X hacia la izquierda? Perfectamente. ¿Quién elige el sistema de coordenadas? La persona que está resolviendo el problema. Entonces, en este caso, cuando ustedes resuelven el ejercicio, ustedes fijan su sistema de coordenadas. Hay sistemas de coordenadas que facilitan la resolución de un problema y otros que la pueden hacer más compleja. Entonces, la habilidad está en la elección. Pero si yo hubiera puesto el positivo hacia acá, esta aceleración hubiera sido positiva, con lo cual esta gráfica estaría acá. Bien, estaría en el 4 constante, pero valor positivo. ¿Y cómo se hubiera cambiado esta gráfica? Y este vector velocidad ahora apuntaría hacia el lado negativo. Entonces, en vez de empezar en 10, empezaría acá abajo, empezaría en menos 10. Y esta sería, lo marco, no lo puedo marcar en la pantalla, pero se lo señalo con el cursor, sería contraria, o sea, empezaría en menos 10, pasaría por 0 y avanzaría hacia el valor 6, en vez de menos 6, como en este caso. Entonces, la velocidad en ese caso sería la que sería negativa.
Y obviamente también cambiaría la gráfica de posición. ¿Por qué? Porque yo he dicho que parte de cero y en todo este primer tramo, ¿sí? En todo ese primer tramo de cero hasta acá, el móvil se movería en posiciones que son negativas. Entonces, ¿qué pasaría con esta gráfica? Y esta gráfica sería idéntica a la que tengo ahí, pero para abajo. Sería simétrica con respecto a la que tengo para abajo. ¿Por qué? Porque ocuparía, mientras se mueve acá, ¿sí? Ocuparía posiciones que son negativas. ¿Está bien? En tanto se mueva en este sentido, estaría moviéndose en posiciones negativas. ¿Bien? Vuelvo con ustedes. ¿Se entendió la respuesta? Perfecto, muy bien. Bien, no quiero demorar demasiado hablando yo mucho más, pero con el ejemplo de la simulación de recién, he repasado un poco lo que es el movimiento uniforme y también ingresé al siguiente tema, que era el movimiento variado. En el movimiento variado tenemos una aceleración que es constante, entonces se calcula como delta de B sobre delta de T, ¿bien? A partir de esa ecuación, generalmente despejamos y obtenemos esta ecuación para el cálculo de velocidad. Y déjenme que avance. No voy a hablar de la aceleración. ¿Cómo? Un comentario. Sí, decime mientras lo yo... que Gabriel ha comentado de por qué la aceleración es negativa. Por ahí refuerzo un poquito lo que dice Diana, pero también tiene que ver con algo, por ahí la velocidad es una magnitud que intuitivamente nosotros la tenemos más incorporada, ¿sí? El concepto de aceleración no lo tenemos tan incorporado. Por ahí sí, a lo mejor cuando vamos en un auto y decimos acelerar, y que queremos indicar que aumenté, que vas más rápido, ¿sí? Pero ese vector contrario al de la velocidad, bueno, eso lo van a entender mejor en la próxima unidad, que es la de dinámica, ¿bien? Que una aceleración está asociada con una fuerza, ¿sí? El hecho de que yo pueda acelerar, que yo pueda aumentar mi velocidad, tiene que ver con una fuerza que me está impulsando hacia adelante. O por el contrario, si mi velocidad está disminuyendo, como en el caso que preguntaba acá Gabriel, que la aceleración va en contra, ¿por qué va en contra? Bueno, porque hay una fuerza que me está frenando, ¿sí? Que es lo que yo hago cuando estoy con los frenos en el auto, ¿sí? Es una fuerza que me va a apuntar en sentido contrario a mi movimiento, ¿bien? A mi desplazamiento, y eso hace que mi aceleración vaya contrario a la velocidad. No me quiero ir mucho más a eso porque tiene que ver con la próxima unidad, que ahí sí nos van a explicar las causas, ¿sí? Que originan nuestro movimiento. Recuerden que en cinemática estamos estudiando las características, ¿sí? De nuestro movimiento, con qué velocidad lo hace, cómo acelera, ¿sí? Y otra cosa, que recuerden que el concepto de aceleración me indica el ritmo de cambio de la velocidad, ya sea ese cambio en aumento o en disminución. Se me mide cómo cambia. Si va en contra, me está midiendo cómo disminuye, ¿sí? En contra de la velocidad, no en contra del sistema de referencia. En contra de la velocidad, cómo disminuye, ¿sí? Y si van ambas a favor, en el mismo sentido, ¿sí? Ahí dice que me entendí mejor a mí, ¿viste? Perdón. Mientras vos estás, yo estoy buscando otras cosas, así que no te estoy escuchando con tanto detalle. No importa. Entonces, el hecho de que vayan a favor de velocidad y aceleración indica de que la aceleración, que mide el ritmo de cambio, bueno, va a cambiar más esa velocidad, ¿sí? Eso es importante también, que recuerden que la aceleración me mide el ritmo con el que está cambiando la velocidad, ¿sí? Dos cuerpos que tengan distintas aceleraciones, ¿sí? Uno que acelere más, lo veamos en dos autos, ¿sí? Un chiquito y otro de alta gama, ¿sí? Este de alta gama que acelere más rápido, ¿qué significa? Que en el mismo tiempo me va a lograr un mayor cambio de velocidad, mientras que este otro, que el chiquito tiene menos aceleración y en el menos tiempo va a lograr menos delta, menos cambio en la velocidad, ¿sí? ¿Qué dice acá? Profe, entonces en el ejemplo de la moto estaría desacelerando. Profe, la ecuación no entendí de dónde sale el número que multiplican.
Bien, ahora vuelvo a esa diapositiva y lo... Sí, ya vuelvo ahí. Bien. Muy bien. A ver, voy por preguntas. Dice, María Josefina dice, sí, en el ejemplo de la moto estaría desacelerando. A ver, el desacelerar es el término perdón, no prendí nunca la cámara, déjenme que vuelva con ustedes. El desacelerar es el término que nosotros utilizamos cuando la aceleración es contraria al sentido del vector velocidad. ¿Está bien? Entonces, en el ejemplo de la moto estaban los dos momentos. En un momento, la aceleración iba en contra del el sentido que tenía la velocidad. Y ahí sí decimos que la moto está desacelerando. O bien que tiene una aceleración contraria. Eso es lo que va a ser el efecto de desacelerar. Pero en otra parte, cuando la moto se movía hacia la izquierda, pasaba que el sentido del vector velocidad y vector aceleración coincidían. Siempre que los sentidos coincidan, el movimiento va a ser acelerado. Entonces ahí decimos acelerado, calificamos de acelerado ese movimiento. Ustedes van a ver que hay determinados enunciados de problemas donde les dice la aceleración tiene un valor, no sé, de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y si yo leo esa sola información, es incompleta para poder saber si es una aceleración o si es una desaceleración, ¿bien? Y si tiene signo positivo o si tiene signo negativo. A ver, lo pongo en un ejemplo para que se entienda. Si en el enunciado de un problema nos dice, un auto arranca desde San Juan y va en una ruta hacia el sur, ¿bien? Con una velocidad que inicialmente es 0 porque arranca y luego llega con una velocidad de, no sé, 100 kilómetros sobre hora. Evidentemente hubo un cambio de velocidad. Si hay un cambio de velocidad hay una aceleración, ¿está bien? Esa aceleración, en ese ejemplo, si pasó de 0 a 100, tiene que tener el mismo sentido que tiene el vector velocidad. En ese caso, la aceleración también va a ser hacia el sur, supongamos. Entonces, en ese movimiento yo diría que el movimiento es acelerado. El efecto es causar el aumento de velocidad. Pero si me dice el enunciado del problema que un auto se mueve a 100 kilómetros sobre hora y al cabo de un tiempo se detiene, me lo dice en formato de texto al enunciado, ese se detiene se interpreta como que tiene una velocidad 0 final, ¿sí? Por lo tanto, si ha pasado de 100 a 0 en términos de velocidad, la aceleración tiene que tener, y el auto iba hacia el sur, supongamos, la aceleración tendrá que ir hacia el norte, ¿está bien? ¿Por qué? Porque si no, no hay manera para que disminuya el valor de la velocidad. Entonces, si yo adjudiqué a la velocidad el signo positivo, porque dije, bueno, ir hacia el sur es positivo, me darán el dato de que la aceleración vale 2 metros sobre segundos al cuadrado, supongamos, pero yo le voy a tener que poner el negativo en base a la interpretación del problema, ¿sí? Entonces, el negativo indica un sentido contrario a lo que yo fijé como positivo en mi sistema de coordenadas. Esa es la interpretación. Y una aceleración que va en otro sentido, y eso es lo que viene en la siguiente diapositiva. Perdón que estoy compartiendo. Denme un minuto. Acá. Siempre que, lo que decía esto, siempre que tenga un movimiento acelerado, las velocidades y las aceleraciones tienen el mismo sentido. Entonces, si yo he dicho que ir hacia el sur es positivo, puede que el auto vaya hacia el sur y acelere hacia el sur, entonces va a tener velocidad y aceleración positiva. Pero si va hacia el norte y la aceleración es hacia el norte, también el movimiento va a ser acelerado. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser negativa y la aceleración también va a ser negativa. ¿Está bien? Entonces,
Débora, vos veo que el chat se ha movido y no he podido leer, obviamente. Me vas actualizando en lo que deba responder en orden. No sé si quedó claro lo de por qué la pregunta de Josefina, si la moto estaría desacelerando. Desacelera cuando el sentido de la aceleración es contrario al sentido de la velocidad. Esa sería la respuesta corta, digamos. Claro, luego preguntan matemáticamente de dónde surge el valor de un medio. Bien, lo explico. Vuelvo a la diapositiva. La diapositiva es esa, pero ahora ya lo voy a explicar ahí, primero me vengo acá. Siempre que yo tenga una gráfica de velocidad en función de tiempo, ¿está bien? Con cualquier forma, no necesariamente la forma de gráfica que tenemos ahora que estamos con los movimientos rectilíneos. Y yo calculo el área bajo esa gráfica, la información que me va a poder dar ese procedimiento es el desplazamiento, ¿está bien? Entonces, siempre yo puedo tener la información del desplazamiento calculando el área bajo la gráfica. En el problema, yo no sé si me ven mejor si lo hago en el pizarrón o si lo hago acá, pero si lo señalo acá, si no se entiende, lo hago en el pizarrón. Miremos esta expresión. Teniendo en cuenta esa conclusión, en el movimiento variado, la gráfica de velocidad en función de tiempo es una recta con una cierta pendiente. Si yo le calculo el área bajo esa gráfica, yo voy a tener lo que he dicho precisamente, que es el desplazamiento. Esto es un trapecio, pero si quieren lo podemos calcular como el área de un rectángulo más el área de este triángulo que tengo ahí. Vamos por parte. El área del rectángulo es base por altura. La base va de 0 a este tiempo t, o sea, es el delta de t, es el intervalo de tiempo que ha pasado la base. Y la altura es hasta acá, que corresponde al valor de velocidad b sub 0. Entonces, por eso el área del rectángulo es b sub 0 por delta t. El área del triángulo, que es base por altura sobre 2, si se fijan, el triángulo tiene la misma base, ¿bien? Entonces, la base es delta t también. Y la altura de este triángulo es esto precisamente, es delta b, porque fíjense, en la parte superior del triángulo corresponde al valor de velocidad final, y la parte inferior del triángulo es el valor de velocidad inicial. Me vengo acá al pizarrón. Si yo escribo velocidad final menos velocidad inicial, eso es un delta de velocidad, ¿bien? Y si ahora yo